puede ser más bello que el hecho de dar vida? Noticias, conversando con expertos, conociendo a protagonistas, redes, comunidad y ciudadanía en torno al tema de salud y de la donación de órganos. Dando vida con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ya comienza. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio a cargo de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y que tiene como objetivo informar y sobre todo sensibilizar a los venezolanos en cuanto al tema de la donación de órganos y tejidos y por supuesto también del valor social que esto representa para nuestro país. Y es que tal cual como el nombre de este programa lo indica, nuestro propósito como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela es seguir dando vida. Los invitamos desde ya a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como ONTV-VE y en Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Soy Diana Almeida y en nombre de la ONTV les doy la bienvenida. Agradeciendo, por supuesto, a Radio Comunidad, en su dirección general al señor Elías Santana, Sonsoles Bahamonde en la coordinación general y en la coordinación técnica nuestro amigo Efraín Valderrama. Nuestro programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Fondo de Valores Inmobiliarios. Hola amigos, saludos y bienvenidos a su programa Dando Vida. Recuerden que estamos de aniversario. Y como estamos de aniversario, precisamente, tenemos una invitada de lujo. Me refiero a la doctora María Llanes. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Por lo que tenemos conversando, es una mujer de muchísimas acciones. Se para a las 5 de la mañana a trabajar, escribe en El Nacional, médico nefrólogo de mucha trayectoria en el Hospital Algodonal, al cual nos comentó que lo amaba y que lo sigue amando profundamente. Sí, señor. Además, dentro de su trayectoria, que es muchísima, fue presidenta de la Red de Sociedades Científicas Venezolanas, donde inició como secretaria general. Institucional. Secretaria institucional secretaria general una vez. No, secretaria de Relaciones Institucionales la primera vez. La primera vez. Luego. Secretaria general en 2 periodos. Ay, caramba, hasta que llegaste a ser presidenta. Presidenta. Cuéntanos una mañana, yo no voy a empezar por preguntas formales. Cuéntanos una mañana. ¿A qué horas te paras y qué haces? Cuéntanos. Una mañana de cualquier día de mi vida. Un día de tu vida. Para empezar por ahí. Primero que nada me levanto a las 5:15 de la mañana todos los días porque antes de salir a trabajar, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro, doctora. Muchas gracias por esta invitación al programa. Me levanto a esa hora porque antes yo tengo que hacer oficios de ama de casa. Muy bien. Yo tengo que hacer oficios de limpieza de mi casa. Soy una persona sumamente ordenada, eso sí, me gusta que mi casa esté bien ordenadita y lógicamente yo tengo mis mascotas a las cuales yo adoro. ¿Cómo se llaman, doctora? Bueno, yo tengo 2 Yorkshire se llaman, ¿no? Sí, así es como se llama. Madre e hija. Y tengo una adoptada. Entonces yo soy muy amante de los animales y las cuido muchísimo, a pesar de que también la situación actual pega en el área del cuidado de las mascotas, ¿no? Y tengo una gata, fíjate tú qué cosa, ¿no? Entonces, lógicamente, eso me lleva de que yo tengo que ser una persona cuidadosa, mañanera, y después que tengo trabajo prácticamente todo el día, porque trabajo pues en mis actividades médicas, pero también tengo otras extramédicas en las cuales tengo que también prestarles atención. Entonces, tengo prácticamente todos los días de la semana, tengo una actividad bastante intensa. Además, eres miembro invitada de la cortesía de la Academia Nacional de la Medicina, sí. Miembro de la Comisión de Educación de la misma academia. Sí. O sea, que es una mujer, como ya hemos dicho, amante de los animales, que escribe, sigue ejerciendo la medicina. Sí, señor. Y por lo que nos comentaste, muy amante del trabajo con las comunidades defensoras. Sí. Sí. A mí me gustaría, Jorge, ya que sí, me incorporo aquí en la entrevista, que nos cuente, doctora, ¿por qué médico? Uh-huh. ¿Por qué que la llevó a estudiar medicina y después por qué escoge la especialidad? Bueno, fíjate que eso tiene una historia en mi vida muy linda. Uh-huh.
porque eso comienza cuando yo era en mi infancia. Mi abuelo paterno era el dueño de la famosa farmacia Herrera que está aquí en Chacao. Imagínate. Mis abuelos, materno. Mi abuelo materno, disculpen. Él se llamaba Heriberto Herrera, yo soy María Margarita Llanes Herrera. Y él comenzó como con una botica y después pasó a hacer farmacia. Y la famosa farmacia Herrera, él fue el dueño, la que está aquí en la Francisco Miranda, exactamente. Cuando yo estaba pequeña, chiquita, a mí me encantaba estar en la farmacia Herrera. Y yo veía a mi abuelo y al hijo mayor, a mi tío, al hermano mayor, ellos fueron un matrimonio espectacular, mis abuelos maternos, Heriberto y Luisa. Entonces, tuvieron 8 hijos. ¿Por los años más o menos? Bueno, no quisiera decir mucho los años, porque me da pena. No, doctora, ya estamos en confianza. Ya sabemos de su perrito y que se levanta a las 5 de la mañana. Eso me da mucha pena, ¿no? Pero vamos a decir que fueron más o menos ahí por el final de los años 50, ¿no? Y entonces, yo... Tuvieron 8 hijos. 8 hijos, entre los cuales yo soy hija del tercero, de María Cristina. Yo la nombro con mucho mi mamá, mi madre, adorada. Ella falleció. Pero yo siempre la admiré porque ella a finales, a la edad de 50 y pico años, ella inició sus estudios de licenciada en educación y llegó a ser summa cum laude, se graduó summa cum laude y llegó a ser magíster en educación. Siempre le gustó la educación. Entonces, yo digo que quizás para mí fue una enseñanza muy grande mi madre y mi padre también, porque yo creo que yo tengo un recuerdo muy grande de mi infancia, porque yo sí puedo decir que mi infancia fue muy feliz. Fue muy feliz. Lindo. Fui rodeada de mis padres, de mis abuelos, tanto maternos como paternos, obviamente, y que sentí el cariño y sentí el amor de ellos desde que yo nací hasta que lamentablemente, se me fueron, tanto mi mamá como mi papá y mis abuelos, obviamente. Entonces, lo que yo les decía con la farmacia Herrera era que yo pequeña me encantaba estar en la farmacia y me encantaba ver a mi abuelo preparar, digamos, las fórmulas. Cuando el hijo mayor, que fue farmacéutico, el tío mayor mío, Heriberto, que por cierto le acaba de dar un reconocimiento a la alcaldía de Chacao, porque él es un individuo polifacético, pintor, o sea que lo poeta, tuyo es de familia. Es de familia, y no solamente eso, sino que también la música. La música nos caracterizó a nosotros, la familia Herrera, toda por parte de mi mamá. E inclusive, quiero decir esta información porque es muy bonita. Tenemos un grupo coral que se llama Grupo La Familia. Wow. Y yo canto ahí también. Yo no sé cómo hago, de verdad yo no sé cómo hago. Y además toco maracas, te digo, soy la maraquera del grupo. Pero se presentan sí, en las fiestas familiares. ¿Cómo no solo en fiestas familiares, hacemos presentaciones, nos presentamos en la alcaldía de Chacao, hemos hecho presentaciones en diciembre hicimos una presentación muy bonita en el Urológico San Román. Wow. Pues la vamos a invitar en diciembre para la fiesta de los niños del servicio de nefrología. Estamos a la orden y es un grupo muy bonito porque es grupo constituido por familia y amigos que prácticamente vienen siendo familia también. Claro. Y tienen su propio ensamble, o sea que nosotros tenemos 4 voces y más el ensamble, es decir, tenemos todo y somos los cantantes los que tocamos los instrumentos también. De manera que, y cantamos todo tipo, cantamos más que todo canciones, caribeñas, canciones venezolanas, canciones compuestas por mi tío, porque mi tío le compuso a Chacao 2 canciones preciosas que se llaman Luna de Chacao y Mi Viejo Chacao. Entonces, precisamente porque, mira, mis abuelos fueron muy conocidos, mi abuelo fue muy conocido en esa época, en la época del Chacao de los años 40, de los años 50, por la farmacia Herrera. Claro. Y yo me crié en la farmacia Herrera. Y de ahí sale mi vocación
de médico me gustó mucho. ¿Y usted sabía esas cosas. desde qué edad sabía que quería ser médico? Mira, yo te voy a contar una anécdota también muy jocosa de mí, porque a mí me gustaba ver mucho televisión. Y yo me acuerdo que habían 2 programas que no quiero decirlos mucho, pues de repente... No, doctora, no, ya lo dijo, ya lo digo. Ya no, claro, ya estamos en confianza. ¿Cuáles eran? Que es el famoso, era el doctor Kilder, ¿te acuerdas? No, doctora. ¿Ah? ¿No te acuerdas? No, entonces no lo nombro. No, ya, y el otro. Me encantaban los programas de medicina. Claro. O de esos programas de series médicas, y yo era fascinada. Bueno, si te debes acordar de una que es ER, ¿no? Ah, claro, es así. Sí. Bueno, no, déjame que se olviden del que nombré primero. Okay. Vamos a hablar de ER, de todas esas cosas. Ajá. A mí me encantan. Okay. Entonces yo fascinada con esas cosas. Y entonces surgió esa vocación médica. Y ahí por ahí me fui. Y es hasta los momentos que yo creo que si yo volviera a nacer, yo volviera a estudiar medicina. Yo estudié en la Universidad Central aquí. Yo estudié en la Universidad Central, en la Escuela José María Vargas. Yo fui varguista. Sin embargo, pues lógicamente yo siempre digo que los estudios de medicina en Venezuela siempre se caracterizaban por ser uno de los mejores de Latinoamérica. Sí. Lastimosamente, pues la situación que todos conocemos quizás ha afectado también eso, pero nuestros médicos jóvenes que se están formando, nuestros estudiantes, yo creo que se hereda la mística del médico venezolano, de cuando se inician los estudios de medicina, y que tenemos también docentes extraordinarios todavía que se mantienen todavía en las escuelas de medicina y que están presentes todavía después, para luchar por el país. Después hizo la especialidad Después hice la especialidad de medicina interna cuando salí e hice mi rural, pues cumplí con el famoso artículo 8. Luego me fui a hacer medicina interna y en lo que finalicé medicina interna me incliné por la nefrología. Qué bueno. Bueno, amigos, recuerden que tenemos a una invitada de lujo, pero bueno, músico, médico, escritora, amante del trabajo comunitario. Bueno, no podía ser de otra manera celebrar nuestro primer año aniversario con una invitada como la doctora María Llanes. No se aparten de nuestra sintonía, que vamos a continuar con esta amiga de la casa de amplísima trayectoria en nuestro próximo corte. No se aparten de nuestra sintonía, porque al regreso seguimos con más de Dando Vida. Dando Vida. Amigos, continuamos en su programa Dando Vida. Recuerden que estamos celebrando nuestro primer año y tenemos una invitada muy, muy especial, la doctora María Llanes, médico, músico, amante de los animales, escritora, bueno, pues de todo. Activista social. Y activista social. Y creo que eso le vamos a dedicar todo un apartado porque nos dijo aquí que amaba, eso me llamó mucho la atención, doctora, que dijo que usted volvía al algodonal. Sí. En algún momento de esta historia que nos toca vivir, usted va a volver al algodonal. Sí, yo trabajé en el algodonal como 28 años. Fui jefe de servicio de nefrología. Participé en el año 2011 porque fui presidenta de la Sociedad Médica y participamos en una lucha en conjunto con otros hospitales porque ya se estaba presentando el deterioro de nuestros centros hospitalarios. Eso se inició en el 2007, esa situación ya cuando se tomó una decisión por parte de las autoridades de salud de remodelar simultáneamente 62 hospitales a nivel nacional. Sí. En el distrito capital comenzaron a remodelar 9 en forma simultánea, entre eso estaba el algodonal. Entonces, el servicio de nefrología decayó muchísimo porque se nos dañaron las máquinas, se dañó la planta de ósmosis, inclusive nosotros tuvimos por el año 2011 y eso, como 2 o 3 años sin poder dializar. Entonces, comenzamos a hacer, digamos, actividades, los médicos de cada hospital, inclusive llegamos a un paro de consultas externas, y fue cuando entonces las autoridades nos tomaron atención y nos prestaron atención, y entonces comenzaron las reuniones con las autoridades inclusive del alto gobierno en aquella oportunidad, en el 2011. A raíz de eso entonces se iniciaron mesas de trabajo en el ministerio y comenzamos entonces a ver. Se logró la reestructuración total del servicio de nefrología del algodonal.
en el 2000, inclusive en esa época estaba la exministro, doctora Eugenia Sader, y cuando ella estaba ahí se logró que algunos servicios se lograran completar la reestructuración, y entre eso fue Sin embargo, debo decir que hoy en día, a pesar de que se reestructuró, pues hoy en día pues sabemos pues la crisis que estamos atravesando, no solamente de salud, sino económica, una serie de cosas que inciden en la crisis de salud, y se ha vuelto a presentar el deterioro en el algodonal. Entonces, yo estuve activa en el algodonal hasta el 2014, me acogí al artículo correspondiente a la jubilación y estoy en otros aspectos. Sigo luchando, sigo siendo una defensora del derecho a la salud y el derecho a la vida, pero en otros escenarios. Sí. En este caso, como las redes sociales científicas médicas venezolanas, estoy, como tú dices, como escritora, en el sentido de que tuve la gran oportunidad, y a quien agradezco muchísimo al Nacional. Hace 2 años estuve presente en el Nacional, hablando en un foro sobre la situación de salud en Venezuela, y ahí pues tuve la oportunidad de que su presidente editor, Miguel Enrique Otero, a quien le agradezco muchísimo, él estuvo presente y después me invitó. ¿Por qué no escribes para el Nacional? Qué bueno, doctor. Hace 2 años. Entonces, oye, me gustó la idea en ese aspecto, y mira, desde hace 2 años he estado escribiendo para el Nacional los martes cada 15 días, y he sido perseverante y constante porque escribo pues obviamente sobre temas de salud, sobre temas de actualidad, en el sentido que abarcan las especialidades, y ha sido una experiencia interesante, de verdad que sí, porque yo nunca pensé que de repente pudiera cumplir con esa misión, con escribir. Y resulta que, mira, el ser humano de verdad tiene facultades que en un momento de su vida las descubre. Qué bien. Y me he mantenido hasta ahora en eso. Y le doy las gracias de verdad por esa gran oportunidad que me ha dado el Nacional. ¿Usted cree que en esa historia que cuenta de los problemas que vivía siendo jefe de servicio en el hospital algodonal, ahí nació esa decisión de entrar a hacer incidencia pública? Porque, bueno, como médico ha podido decir, mira, no se puede, me voy a mi consulta y... No, sí. Es que, mira, la situación que se estaba presentando y que sigue, y que lastimosamente ha empeorado, uno no puede permitir ser cómplice de un silencio. ¿Entiendes? Nosotros no podemos quedarnos callados. Pero es una decisión individual. Fue una decisión individual, y una decisión que no solamente la tomé yo, la tomaron también otros. Y constituimos un grupo de lucha, que fueron las sociedades médicas de los hospitales. O sea, las sociedades médicas de los hospitales iniciaron una lucha desde el 2007. Su mayor, el mayor reflejo de esa lucha fue hacia los años 2011, cuando entonces fue que tuvimos la oportunidad de reunirnos con el alto gobierno, inclusive, pues yo me acuerdo de una reunión en el 2011, me acuerdo clarito la fecha, el 13 de septiembre del 2011. Nos recibieron en la Cancillería. En ese entonces estaba el ciudadano presidente Maduro, estaba de canciller, estaba de vicepresidente el ciudadano Elías Agua, y estaba como ministro de Salud, como te dije, la doctora Eugenia Sader. Entonces, eso fue una reunión prácticamente clave que se hizo, porque nos recibieron a todas las sociedades médicas. De todos los hospitales. No, de los hospitales de Caracas. Y estuvieron presentes todos ellos. Y constituimos un grupo de 4 médicos que inclusive le hicimos presentación. A mí me correspondió hacerles la presentación de la parte de infraestructura y dotación de insumos. Otro de los colegas presentes que dominaba mucho el tema de salario, que era el doctor Manuel Parra, que es el presidente de la Sociedad Médica del ICE, les presentó la situación laboral del médico. Y así hicimos 4 presentaciones, llevamos nuestras imágenes, una presentación formal. Eso causó un impacto, y de ahí fue entonces que surgieron las mesas de trabajo, y se lograron algunas cosas, como una reivindicación laboral en el médico. Pagaron una deuda,
se logró el pago de una deuda a los médicos, una deuda, digamos, relacionada con los bonos nocturnos, etcétera, etcétera, y logramos reestructuración de algunos servicios de varios hospitales. Pero, ¿cuál es lo básico que tenían que tener? Era el mantenimiento del hospital, el mantenimiento de esas estructuras remodeladas, el mantenimiento de otras, que ha sido la gran falla, y hoy en día han vuelto a presentar ese deterioro, y hoy en día nuestros hospitales están en mayor o en peor condición que cuando comenzamos esta lucha. Doctora, tengo que preguntarle, ¿de dónde Sí. le viene, ya nos contó que es artista, ¿de dónde le viene esa sensibilidad social? Tú decir, no me quedo callada, yo de esto lo digo, yo esto... Porque es que te escucho y me has contado que así como trabajaste en el hospital El Algodonal, tienes consulta privada, has trabajado en barrio y has trabajado en Sí. comunidades, o sea, eres médico donde te pongan. Sí. ¿De dónde viene Sí. esa sensibilidad? Cuéntanos, si yo te pregunto a María Llanes, ¿de dónde le viene? Porque es que se te nota. Bueno, mira, eso es de que yo siempre he tenido una personalidad así como muy activa, muy, o sea, me gusta lograr las metas que me propongo, me gusta, digamos, en el sentido de que uno que ve el día a día de lo que están pasando, sobre todo los pacientes, porque el norte de los médicos es el paciente. Sí. Y es el norte también de todos los que trabajamos en el sector salud, no solamente los médicos. El sector salud están las enfermeras, está el personal de enfermería, está el técnico, están los bioanalistas, están todo lo que es sector. Cada quien tiene su cuota de responsabilidad en la atención del paciente, en el cual se unen todo el objetivo, que es el objetivo final. Y es lo que está pasando hoy en día. Entonces, esa sensibilidad social pues me salió porque yo siempre he sido un médico de hospitales. Desde que yo me gradué de médico, no dejé de trabajar en un hospital. Por supuesto, también complementaba con el privado. Bueno, obviamente la situación también del médico en el país se afectaba. Pero haber algo familiar también, una familia que le importaba el otro, que... No, claro, porque, bueno, de ahí surge también la farmacia, porque yo me acuerdo, mi abuela materna era una persona extremadamente caritativa, era una persona extremadamente con una sensibilidad social. Ella ayudaba a quien podía a través de la farmacia. ¿Me entiendes? Entonces esa sensibilidad social también está en los genes, ¿no? En los genes familiares. ¿Y tu mamá se hace educadora? Y mi mamá se hace educadora. Y también mi mamá, yo me acuerdo que yo la acompañaba ella trabajó de preescolar. Ella fue maestra primero. Y entonces yo también veía esa sensibilidad educadora de ella. Eso todo junto, mira, educación, atención a las personas en sus problemas, en todas esas cosas. O sea, eso viene de allí. Y eso le nace a uno, pues lo capta. Además que era una familia extremadamente sociable. Y yo me acuerdo que nuestras reuniones familiares eran al lado de un piano, cantando, conversando, todas esas cosas, porque uno de mis tíos es el director de la coral, el que yo te digo, que canto en la coral, es el director, uno de los hijos de uno de los hermanos de mi mamá que todavía están, él es músico, ingeniero, y se dedicó a la música, y entonces es el director de la coral. Entonces yo me acuerdo que es el que tocaba el piano y todos unidos en familia alrededor de él cantando. Qué bonito. Entonces, eso es una cosa, pues, que eso desarrolla la sensibilidad social, desarrolla la sensibilidad, digamos, en esas cosas. Y es por eso que, pues, me he caracterizado en eso, y a lo cual agradezco mucho a mi familia. Bueno, amigos, no se aparten de esta entrevista, por favor, porque a nosotros nos tiene así como que mirándola a ella nada más. Se robó la entrevista a la doctora María Llanes. No se aparten y en minutos continuamos conversando con esta maravillosa y excelente invitada del día de hoy. Sigan disfrutando más de Dando Vida. Dando Vida.
Buenas tardes, seguimos con el programa Dando Vida. En esta ocasión tenemos en aniversario una persona muy especial que ha accedido a acompañarnos y contarnos parte de su historia de vida. Y estamos realmente, Jorge y yo, fascinados con que haya gente tan especial que decida hacer sus aportes al país y la sociedad, y que a veces están por ahí ocultos, ¿no? Aunque ya no mucho, porque ella dijo que ella se había empeñado en hacer público y que la salud era parte de su vida, el derecho a la salud. El derecho a la salud y el derecho a la vida. El derecho a la vida. Y muy lindo, porque los que no somos del área médica o no tenemos médicos en la familia, pues a veces el médico es alguien lejano, como una persona que es muy inteligente o que te ve cuando tú tienes una situación de fragilidad porque te sientes mal o estás enfermo. Y conseguir médicos tan preocupados por la vida diaria, por lo que vivimos, por hacer valer la voz de los que no tienen voz, porque son una mayoría que en las condiciones difíciles, pues a veces están como dentro de un grupo muy grande y no se escucha, ¿no? Sí. Entonces es como muy interesante ver de primera mano una persona que ha dedicado su vida, además de ser médico, a trascender esos límites para hacer algo por el otro y desde otros campos, ¿no? Por eso queremos en esta parte, en este bloque, conversar sobre ese trabajo social que lleva adelante, cómo lo ha hecho, y también que nos comente sobre esos 2 años que estuvo en las redes sociales científicas, en las que particularmente yo escuché mucho de la red, de cómo opinaba, y me parece importante que todas las sociedades científicas se manifiesten y hagan oír sus reclamos y el deber ser. Cuéntenos un poco de esa faceta. Bueno, mira, yo tuve una experiencia muy linda y muy gratificante, porque yo participé en jornadas en sectores populares, jornadas de salud, junto con un grupo de médicos también extraordinarios y con una gran sensibilidad social, a través de una organización llamada AMISUCRE, Amigos del Estado Sucre. Eso es una asociación que se fundó hace muchísimos años, pero se llamaba así porque es Asociación de Amigos del Estado Sucre, pero de Cumaná, en Cumaná, ¿no? Entonces eso esa asociación a través de los años fue captando médicos, no solamente médicos, también odontólogos, varias, digamos, especialidades, o quienes trabajan en el sector salud, y se organizaban trabajos en los sectores populares, en los barrios, inclusive fuera de Caracas. ¿Cómo era esa jornada? Por ejemplo, íbamos a un sector popular, a un barrio tal, y los mismos habitantes del barrio te improvisaban en sus casas las áreas donde iba a funcionar, por ejemplo, un consultorio. Es decir, una habitación de sus casas, humildes, te habilitaban una habitación para que te colocaban una mesa, 2 sillas, tenías un asistente de la comunidad que estaba contigo y tú atendías. Oye, era todo un sábado, por ejemplo. Tú atendías desde las 8:30 o 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y hacían colas para entrar. Entonces habían varias consultorios en esas casas. Por ejemplo, yo me encargaba de hacer despistaje de diabetes, de hipertensión, digamos, de esas patologías más importantes. Yo tenía ayudantes, pesábamos al paciente o a la persona, no al paciente, a la persona que se iba a ver, le tomábamos tensión, yo le hacía el interrogatorio, inclusive teníamos glucómetro, aquellos que eran sospechosos, Diascan, y le hacíamos la prueba para ver cómo estaba la glicemia. Es decir, mira, una labor increíble. Había un consultorio donde estaba mi querido Helio Maita, doctor Helio Maita, neumonólogo del algodonal, que también se retiró del algodonal, pero que también volverá al algodonal. Él es neumonólogo,
bueno, él también, yo lo admiro porque tiene también una gran sensibilidad social. Bueno, Maita también estaba ahí, Elio Maita, y hacía las consultas de neumonología. Había pediatría, pediatras que también iban, atendían a los niños. Y después del final de cada jornada se hacían, por ejemplo, los habitantes de ese sector nos despedían con un buen sancocho, un buen hervido. Ah, qué bien. Entonces, nosotros después nos poníamos a conversar, pero ya en otro aspecto, desde el punto de vista social, le conocíamos cómo eran, cómo ellos nos conocían a nosotros. O sea, era una actividad bellísima. Y participé en varias jornadas, y ojalá que pudiéramos organizar nuevamente, eso está en planificación, de continuar con esa labor, que es muy linda, de verdad que sí. Hay que ir a las comunidades, sí. Hay que educar a las comunidades. Yo pienso que la educación en salud, la prevención es lo más importante. Y es lo que también se está tratando. Ojalá que podamos nosotros pues tener en un futuro un sistema de salud que no sea disgregado ni sea disperso como el que ahorita hay, y que se retome y se organice bien lo que se llama la atención primaria en salud, porque eso es lo más importante, porque ahí es donde está la prevención, ahí es donde está la educación, ahí es donde está que inclusive se pudiera resolver más del 80% de los problemas de salud en vez de que todos vayan a un hospital. Claro. Porque para eso son los niveles de atención médica. Y el nivel de atención médica primario es lo más importante, porque ahí es donde se educa a la persona para la salud. Se hacen las campañas educativas para todas estas enfermedades que están circulando demasiado, sí. Como por ejemplo el dengue, el chikungunya, el Zika, etcétera, sí. Etcétera. Bueno, eso es algo que hay que hacer. Sí. Háblenos de las sociedades. La Red de Sociedades Científicas es una institución que tiene ya 17 años de antigüedad, porque ella se fundó como una asociación civil sin fines de lucro, de hecho sigue siendo así, en noviembre del año 98. Y fueron 22 sociedades científicas quienes las fundaron, y después se sumaron como 22 más, o sea que en total son 41 sociedades científicas en las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas que conforman la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, que es como se le conoce, y sus siglas RSCMB. Yo comencé en la Red de Sociedades Científicas como representante de la Sociedad de Nefrología. Uh-huh. Sigo siendo representante de la Sociedad de Nefrología porque comencé como secretaria de Relaciones Institucionales, después hice dos periodos como secretaria general, un cargo que a nadie le gusta mucho porque ahí se trabaja bastante. Uh-huh. Y llegué a la presidencia de la red en el periodo 2013 y 2015. La red se ha caracterizado primero por unos objetivos fundamentales. Objetivos académicos, objetivos científicos, pero también tiene objetivos desde el punto de vista gremial, por decirlo así, porque están en sus estatutos, pero gremial porque está más relacionado porque sabemos que tenemos nuestras autoridades gremiales, ¿verdad? Pero la red también tiene de repente una injerencia un poquito porque hablamos mucho de los problemas de las especialidades, tanto médicas como quirúrgicas. Tiene objetivos sociales porque también la red tiene una gran interrelación también y está en su estatuto como interacción con la comunidad. Una de las cosas que también ve la Red Social Científica es uno de los objetivos es velar por la excelencia médica. De hecho, nosotros tenemos cada 2 años, cuando finaliza cada gestión, hacemos un evento científico y hacemos un acto protocolar donde se entrega el premio a la excelencia médica. Y se da un premio a la excelencia médica, el máximo nacional, que es un médico seleccionado por un comité que conforma la red, el comité del premio a la excelencia, pero las sociedades proponen a los candidatos. Claro. Entonces, inclusive, es muy exigente porque cada candidato tiene que llevar pues su trayectoria y un currículum, y eso se analiza entre varios y se selecciona al final el premiado a nivel nacional con la excelencia médica. Y también se le da un premio a la excelencia, pero eso sí ya lo seleccionan cada sociedad científica por sociedad científica. Es decir, en ese acto se entregan como 40 premios a la excelencia por sociedad científica y el premio nacional a la excelencia médica.
Eso es una de las cosas que la red tiene. También la red tiene sus estatutos, como por ejemplo el reglamento de certificación y recertificación en medicina. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que luchar porque eso se haga Todas así. las actividades que usted llevó adelante mientras estuvo en la red. Mira, en la red, cuando yo estuve en la red, no solamente hubo una inclusión de la red a las redes sociales, que es muy importante, porque yo creo que las redes sociales es un factor importante para uno transmitir sus mensajes, no solamente de educación médica, sino de educación y prevención para las comunidades. Se hizo un manual de emergencia médica en situaciones de contingencia y desastre. Eso lo sacamos en... También tuvimos reuniones con el Ministerio de Salud y tuvimos reuniones donde participamos con las sociedades pertinentes cuando hubo pues la famosa amenaza del ébola. Tuvimos interacción. Hemos, digamos, mandado comunicaciones constantes al Ministerio sobre la situación de las especialidades médicas, quirúrgicas. Tuvimos mucha interrelación con las ONG durante mi gestión. Se trató de hacer una organización única de salud, lastimosamente no se pudo lograr, pero lo más importante fue la interrelación de las redes sociales científicas con organizaciones no gubernamentales en salud, con otras, con la Asociación de Profesores Universitarios. Se estimuló mucho, pues también hicimos jornadas de educación en salud en colegios educativos, en colegios, hacia los estudiantes. Se hizo una jornada de media mañana en un colegio de Los Teques que fue un éxito. Tratamos de llevarlo al resto de los colegios, pero mira, lo que se dice, ser médico en tiempos de crisis, ser y dirigir una organización en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo es bastante difícil. Sí, así es. Sin embargo, tratamos de hacer lo más posible, pero la red se proyectó muchísimo. Bueno. Sí. Bueno, amigos, todavía nos queda un espacio con la doctora María Yanes. No podemos dejar que se nos vaya sin continuar con esas historias tan hermosas de vida y que se emociona. Cuando comentó lo que hacían en el estado Sucre, se emocionó. Se los puedo asegurar. En un minuto continuamos con ustedes. Sigan disfrutando más de Dando Vida. Dando Vida. Continuamos con el programa Dando Vida. Les recordamos que pueden contactar a través de nuestras redes sociales, @ONTV_BE por Twitter e Instagram. Ya le vamos a pedir a la doctora también sus redes sociales. Y en este bloque queremos conversar sobre esa función ciudadana que usted se ha tomado muy en serio y que lleva adelante desde el programa de radio, desde el artículo de prensa, desde su participación en organizaciones. ¿Cuál es la opinión de la doctora María Yanes sobre la situación actual? Y queremos escuchar qué hace usted diariamente para cambiar eso, ¿no? Porque ¿cuál es su visión desde su perspectiva individual? Bueno, primero que nada, estamos muy conscientes de que estamos atravesando una crisis humanitaria. Han habido muchas discrepancias de opiniones al respecto, sobre todo de las autoridades gubernamentales con, digamos, el sector salud. Y no solamente el sector salud, otros actores más, porque esto es una crisis humanitaria general, pero desde el punto de vista de salud, obviamente las carencias que tenemos actual de insumos en material médico, el deterioro de nuestros centros de salud, la afectación tan importante de los pacientes por la falta de medicina, sobre todo el paciente crónico, que necesita de una medicina para mantener su calidad de vida y para no ponerla en riesgo. Así es. Todos estos factores, por supuesto, son de peso para decir que estamos en una crisis humanitaria. No es solamente el concepto de crisis humanitaria de repente ocasionada por un desastre natural, por un conflicto, etcétera, etcétera. No, la crisis humanitaria también puede ser consecuencia de malas políticas desde el punto de vista público, desde el punto de vista económico, políticas que conducen a un deterioro importante
desde el punto de vista general a un país y que afecte a sus ciudadanos desde el punto de vista de su bienestar y de su calidad de vida. Tanto es así que corren el riesgo, inclusive, de perder, digamos, inclusive hasta la vida por esas circunstancias. Bueno, los niveles de violencia que estamos viendo en el país, obviamente también la inseguridad, una serie de cosas que estamos viendo que nos hace pensar que estamos atravesando una crisis sumamente importante. ¿Qué hacemos nosotros, sobre todo desde el punto de vista de la salud? Primero que nada, nosotros, como lo dije al principio y lo reitero, no podemos quedarnos callados. Nosotros tenemos que luchar por eso y tenemos que decir la verdad, y es lo que hemos hecho. Porque nosotros nos hemos basado en la verdad. Nos hemos basado en lo que vivimos el día a día. Porque nosotros sabemos, cuando trabajamos en un centro de salud, que no contamos con las herramientas que debemos tener para salvarle la vida a un paciente. El médico, y no solamente el médico, también el resto del personal de salud tiene su responsabilidad, como te digo, en cada área, cada quien tiene su cuota de responsabilidad, pero nosotros tenemos en la vida del médico, es la responsabilidad de tratar de conservarle la vida a un paciente lo más que se pueda. Lastimosamente en nuestros hospitales estamos haciendo lo que se puede hacer y no lo que se debe hacer. Es decir, cuando nos viene un paciente, si contáramos con todas las herramientas, nosotros sabemos lo que hay que hacerle, lo que se debe hacer al paciente. Pero hoy en día, cuando tú estás trabajando en un hospital y no cuentas ni siquiera con una gasa, no cuentas ni siquiera con una inyectadora, no cuentas ni siquiera con una solución fisiológica, con esos insumos de uso corriente inclusive, no cuentas porque de repente el quirófano se cerró, los quirófanos se cerraron porque no tienen aire acondicionado, por ejemplo. ¿Y usted siente que se siente satisfecha con el trabajo que está haciendo el gremio médico o considera que debe ser más? Estamos ahorita tratando de consolidar un grupo el sector médico a nivel nacional, con lo que llamamos médicos unidos en cada estado. Se ha conformado un grupo de médicos unidos, hay médicos unidos en Caracas y todo. Y hace poco se realizó una actividad hermosísima el domingo que se hizo porque nos estamos uniendo también y hemos sostenido reuniones con la Iglesia Católica, con el Vicario de los Derechos Humanos, hemos sostenido reuniones y ellos inclusive han visitado a los hospitales. Es decir, es algo que también tiene que haber porque hay que llevarle a los pacientes hospitalizados el mensaje de esperanza, de fuerza, de auxilio, de asistencia espiritual, de estar con ellos. ¿Y cómo ve el futuro? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo ve el futuro? Yo espero, porque así creo que lo quiere la mayoría de la población o la mayoría de los venezolanos, incluyéndonos, por supuesto, todos. Nosotros queremos que primero se rescaten los valores que hemos perdido. Inclusive uno de mis artículos fue eso fue en la época de la Semana Santa pasada, donde yo escribí rescatemos, una semana de reflexión, fue el título del artículo, rescatemos los valores y principios. Los valores de lo que es la tolerancia, los valores de lo que es el amor al prójimo, la caridad, la calidad humana, digamos, y no vivir bajo antivalores como el odio, como la intolerancia, como la agresividad, como la violencia. Eso tenemos que rescatarlo. O sea, los valores espirituales, los valores sobre todo la tolerancia entre venezolanos, entre los ciudadanos que vivimos en este país. Eso hay que rescatarlo y eso nos va a ser muy difícil, pero lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Eso es lo más importante. Segundo, el cambio que queremos en el sentido de que todo lo que, porque nosotros estamos viviendo en una inseguridad constante, en una angustia permanente, eso es otra cosa, la tranquilidad, la paz, la paz son valores que hay que también rescatar. Nosotros vivimos bajo un estado de agresividad, de violencia, que eso no podemos permitirlo más. Y por supuesto el cambio que queremos, en los cuales quienes puedan conducir el país en un futuro, ¿verdad?, nos lleven a ese ambiente de los valores que hemos perdido.
y que nos lleven a rescatar instituciones que se han perdido. Y sobre todo que nos lleven a rescatar la salud que hemos perdido. Nuestro sistema de salud se ha derrumbado. Nuestro sistema de salud se ha disgregado. Y aquí, lastimosamente, han fallecido pacientes por falta de medicamentos, pacientes trasplantados han rechazado el órgano trasplantado, han muerto pacientes pediátricos, nuestros niños, y eso no lo podemos seguir permitiendo. No podemos permitir que nuestra generación joven se nos vaya. No podemos permitir que nuestros médicos apenas se gradúen, ya quieren irse porque no tienen las oportunidades aquí en Venezuela. No podemos permitir. Nosotros tenemos que tener generación de relevo. Claro. Los médicos que estamos actualmente en esta altura, no quiere decir yo todavía estoy joven, yo todavía estoy muy activa, ojo, claro. Como dije al principio que nombré un famoso programa hace muchos años, yo me quedo con el programa que dijimos ya, ¿no? Yo todavía estoy muy activa, ¿no? Yo estoy muy joven todavía. No podemos permitir que esos médicos se nos vayan, nuestros futuros especialistas, los que inician su posgrado. No, nosotros tenemos más bien por eso rescatar y que se incentiven y se estimulen a seguir en este país. Sí. Doctora, ¿cómo la contactan a usted? Porque nosotros hoy tuvimos la dicha de conocerla y queda mucho a María Llanes por lo que dijo que todavía está muy joven y con mucha ganas de trabajar. Yo lo sé, doctora, yo lo sé. Las personas que la están escuchando, ¿cómo hacen para contactarla? ¿Cuáles son sus redes sociales? Yo tengo mi cuenta Twitter, que es @MariaYanesH, muy facilito, pero Llanes con S. @MariaYanesH. Tengo mi correo electrónico, por supuesto, doctora Llanes, también con S. doctorayanesh @gmail.com. Y tengo mi blog personal, que se llama Salud en la Mira, y lo estoy cambiando del formato de Blogspot a WordPress, ya se cambió, y me pueden entonces contactar a través de Salud en la Mira, todo pegadito, saludenlamira.wordpress.com. Y mencioné el programa de radio. Bueno, también he tenido la gran oportunidad, quien agradezco muchísimo, a la Asociación Civil Radar de los Barrios, quien fue fundada por Jesús Chuo Torrealba, y su ancla principal, que es Evelyn Martínez, y por supuesto todos los productores, la productora del programa Radar de los Barrios, Yalixa Doniz, y los voceros de salud, que también, porque allá hay, voceros de salud no, porque me nombraron vocero de salud de Radar de los Barrios, porque hay otros voceros en otros aspectos, voceros sociales, voceros. Entonces me dieron la gran oportunidad de conducir el programa, porque soy locutora, de paso. Déjame decirte que me faltó eso. Yo hice mi certificado, mi curso de locución en la universidad en el año 2010, y ahorita estoy aplicando esos conocimientos, ¿no? Pero en eso. Y ellos me dieron esa gran oportunidad, a quien agradezco muchísimo. Yo admiro mucho también a Radar de los Barrios, porque es una asociación civil que se ha hecho presente en las comunidades, no solamente a través de su programa de radio, sino que se hacen presentes en los sectores físicamente, y transmiten a través de Radar de los Barrios todos los problemas de las comunidades. Como dice el programa, detectando problemas, promoviendo soluciones. Y esperemos que siga. Porque también es otro espacio que nos permiten a nosotros, pues también elevar la voz, y sobre todo, algo muy importante, que van al programa también pacientes, personas que están, o sea, que no es lo que decimos nosotros, sino también lo que dicen ellos, que son los más importantes, y que son los testimonios que dicen que lo que está pasando en salud es una gran verdad. La crisis existe, sí. Doctora, muchísimas gracias por la oportunidad de conocerla, de que haya compartido con nosotros sus vivencias, algunos aspectos personales, de verdad. Mi admiración, creo que Jorge piensa igual que yo, de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad de celebrar con nosotros este primer año en Radio Dando Vida. Y yo quisiera agradecerle en nombre de tanta gente que usted beneficia indirectamente y directamente también, porque yo creo que todos los que estén trabajando por producir un cambio a favor de la mayoría merece que enterarse que hay gente que se lo agradece, que de verdad hay momentos de desesperanza
absoluto. Sí, pero hay una palabra que es la resiliencia. Así es. Y la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de levantarse ante situaciones adversas. Sí. Y los venezolanos tenemos que tener ahorita esa resiliencia porque tenemos que levantarnos ante esta situación adversa que estamos pasando y tenemos que luchar cuando pase esto, Dios mediante, de levantar el país todos los venezolanos tenemos que unirnos para levantar el país. Es muy satisfactorio escuchar que hay alguien tan preparado como usted que dedica su vida a buscar soluciones y a darle la oportunidad a que se manifiesten públicamente todos estos aspectos de la salud, que la verdad que uno piensa que hasta que uno no le toca de cerca no siente lo importante que estos temas de salud estén resueltos. Dejo que Jorge se despida. Bueno, amigos, un verdadero placer. Dijimos que la invitada fue ella, pero los invitados fuimos nosotros, doctora. Ay, no, sí, por señor. favor. Haberla conocido, sus ganas de querer hacer, no me impregnan en lo personal y bueno, agradecerla. No, más bien a ustedes les agradezco este espacio que me han dado. Gracias. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Nosotros nos vemos en cualquier momento, pero nos escuchamos. Recuerden contactar por nuestras redes sociales, @ontv_be en Twitter e Instagram, y hasta otra oportunidad. Gracias. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Un cambio a favor de la mayoría merece que enterarse que hay gente que se lo agradece, que de verdad hay momentos de desesperanza absoluto. Sí, pero hay una palabra que es la resiliencia. Así es. Y la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de levantarse ante situaciones adversas. Sí. Y los venezolanos tenemos que tener ahorita esa resiliencia porque tenemos que levantarnos ante esta situación adversa que estamos pasando y tenemos que luchar cuando pase esto, Dios mediante, de levantar el país todos los venezolanos tenemos que unirnos para levantar el país. Es muy satisfactorio escuchar que hay alguien tan preparado como usted que dedica su vida a buscar soluciones y a darle la oportunidad a que se manifiesten públicamente todos estos aspectos de la salud, que la verdad que uno piensa que hasta que uno no le toca de cerca no siente lo importante que estos temas de salud estén resueltos. Dejo que Jorge se despida. Bueno, amigos, un verdadero placer. Dijimos que la invitada fue ella, pero los invitados fuimos nosotros, doctora. Ay, no, sí, por señor. favor. Haberla conocido, sus ganas de querer hacer, no me impregnan en lo personal y bueno, agradecerla. No, más bien a ustedes les agradezco este espacio que me han dado. Gracias. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Nosotros nos vemos en cualquier momento, pero nos escuchamos. Recuerden contactar por nuestras redes sociales, @ontv_be en Twitter e Instagram, y hasta otra oportunidad. Gracias. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida.